Dios te bendiga. En este día queremos compartir la palabra del Señor. Bendecimos este día, bendecimos su presencia y esperamos que este tiempo sea un tiempo donde podamos reflexionar sobre la palabra, compartir algo de ella y sobre todas las cosas poder interiorizar lo que el Señor nos quiere hablar a través de ella. Es muy importante en los tiempos en que estamos viviendo el poder tener un tiempo de reflexión, sacar un tiempo especial donde podamos leer tranquilamente, compartir tranquilamente y que el Espíritu Santo vaya tocando nuestras vidas. Amén. Por eso te invito a que vayas a el libro de Colosenses, capítulo 2. Los primeros 8 versículos vamos a estar ahí compartiendo de inicio para poder hablar un poquito sobre lo que el apóstol Pablo nos aconseja aquí. Amén. Colosenses capítulo 2, del 1 al 8. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando con vos gozándome, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Vamos a leer otra vez el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es interesante que en estos 8 versículos Pablo hace hincapié en la importancia de que nadie nos engañe. Como hijos de Dios, como cristianos, estamos viviendo en un tiempo extraño, por decirlo de alguna manera, un tiempo donde estamos viendo cosas que nunca se habían visto, situaciones extrañas desde el punto de vista en cómo la sociedad se está dirigiendo, cómo está siendo el mundo, está siendo movido, se atacan unos contra otros, hay una lucha tremenda, situaciones nuevas. Cuando nos juntamos muchas veces los cristianos, los hermanos en la fe, suele salir entre nosotros esa frase que últimamente yo no lo había dicho nunca, pero últimamente se oye y se dice mucho. Nunca pensé que llegáramos a ver todas estas cosas que están sucediendo. Y es algo interesante. Y a lo largo de la escritura podemos ir viendo, conforme vamos leyendo, podemos ir viendo y sintiendo que estas cosas acontecen y van a seguir aconteciendo hasta la venida del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos quiere dar unos consejos. Te he dicho antes que volviéramos a leer el verso 6, del 6 al 8 es interesante porque aquí el apóstol Pablo quiere hacernos ver la importancia de vivir arraigados. Dice el verso 7, arraigados, sobreedificando en nuestras vidas y confirmando en la fe. 3 cosas que tenemos que hacer: arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Cuando tú miras o vas a definir qué significa arraigados, una de las cosas que a mí se me viene a la cabeza es cómo una raíz va haciendo fuerza
y va penetrando en la tierra, va hincando sus puntas de esas raíces, se va profundizando en la tierra para formar una estabilidad, para formar una base sólida en la tierra donde agarrarse, para que cuando empieza a crecer el árbol, el tronco, tenga una estabilidad, una fortaleza. Eso es arraigarse. Arraigarse es echar raíces. Entonces, arraigarse se puede, digamos, se puede decir en muchas situaciones. Hay gente que viene de un país a otro y tiene que echar raíces, tiene que arraigarse. Cuando uno va a emprender un trabajo nuevo, tiene que empezar a experimentar cosas que le ayuden a formar una estabilidad laboral donde él se sienta fuerte para poder hacer las cosas que le demanda hacer ese trabajo. O sea, arraigarse es envolver una cosa para que se sienta sujeta, podríamos decirlo así. Arraigarse es una cosa y enredarse es otra también. En términos espirituales, arraigarse es lo que nosotros necesitamos, arraigarnos al Señor Jesucristo en sus cosas, en las cosas de Dios, y no enredarnos en las cosas del mundo. Ahí hay algo que nosotros podemos hacer una comparativa. Imagínate que coges algo con la mano, y cuando tú coges algo con la mano con fuerza, estás haciendo que esa cosa que tienes dentro, entre tus dedos, se quede sujeto, no se mueva, se quede firme en tu mano, no se te caiga. Entonces, arraigarte o agarrarte a algo también significa eso, significa que lo que prendes, lo que coges, esté firme, no se te caiga. No sé si alguna vez has cogido algo por un mango, imagínate que esto fuera un martillo, y tú coges ese martillo y lo coges con fuerza. Sabes que estás ejerciendo una presión con tu mano, con los dedos, sobre el mango del martillo para que no se te caiga. Pero también llega un momento que si tú mantienes firme esa fuerza, esa presión sobre el mango, llega un momento que hasta esa misma acción te duele. Porque es una constante de una fuerza de tus dedos sobre el mango, que llega un momento que te cansa la mano, hace que te duela por esa constancia. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces tenemos que hacer fuerza con las cosas del Señor, a veces no es tan fácil, y es cierto que no es fácil. Seguir al Señor, en ningún sitio en la palabra dice que el cristianismo fuera algo fácil. Ser cristiano no es fácil. No es fácil porque también la sociedad alrededor nuestro está intentando enredarnos, arraigar su estilo de vida en nosotros, para que nosotros veamos el Evangelio, para que veamos las cosas de Dios de una manera tan superficial, que no le demos la debida importancia, y eso no puede ser en nosotros. Pablo decía aquí, y lo tenía claro en todo momento: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Él se preocupaba por los hermanos de la fe, se preocupaba por los contactos que iba teniendo, tanto de la iglesia en Colosas, allí por la zona de Asia, en Grecia, en aquella zona, como por la Odisea. Dice aquí la Escritura que él se preocupaba, aun de los que no le habían visto a él nunca, pero sabía que estaban allí manteniéndose la fe, buscando dirección de Dios. Y él conocía que ellos necesitaban. Entonces, ¿quién de nosotros no necesita vivir agarrado a las cosas del Señor? ¿Quién de nosotros no necesita, como dice aquí la Escritura, sobreedificarnos en algo que ya ha sido implantado? Porque dice la Escritura que Jesucristo es la roca. Jesucristo es esa base donde nosotros podemos plantar nuestros pies, espiritualmente hablando, y mantenernos en equilibrio, porque Él ha plantado una base espiritual para que nosotros pudiéramos llegar ahí, a donde estamos ahora, en el nombre del Señor. Entonces, debemos de vivir de esta manera, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. O sea, nuestra fe tiene que ser una fe que esté en acción, una fe que tiene que estar moviéndose, una fe que tiene que estar haciendo cosas para que sea más fe.
otras veces hemos predicado sobre esto. Entonces Pablo sabía que vendrían tiempos difíciles. Y los tiempos que estamos viviendo ahora, los tiempos que nos tocan vivir, son tiempos donde nosotros debemos sacar a luz lo que somos en Cristo. No que tengamos que ir a las calles y anunciar las cosas como que el fin del mundo está aquí ya, esto se acaba, arrepiente. No, no se trata de eso. Se trata simplemente que nosotros tenemos que vivir de tal forma delante de las gentes que las gentes vean en nosotros algo diferente. Dice la palabra en el verso 6 donde hemos leído, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. O sea, con esa sencillez con que hemos recibido a Jesús en nuestra vida, andad en Él, dice la Escritura, camina con Él. Es tan fácil como eso. Pablo aconseja caminar, andar en Cristo. O sea, Pablo no estaba a favor del confinamiento. O sea, esa palabra tan bonita que hoy día se habla tanto de ella, que debemos de estar confinados, de que debemos de estar de alguna manera en el aspecto físico por salud, por cortar cuanto antes la pandemia que nos está afectando en estos tiempos, pues sí que te aconsejan. Pero espiritualmente hablando, él no era partidario de estar confinados, partidario de estar recluidos. Al contrario, él recomendaba que a los hermanos de la fe que andáramos en Cristo, que camináramos con Cristo, que habláramos de Cristo. Y de eso se trata en la vida. Se trata de que tu estilo de vida salpique a otros. Y si tu estilo de vida es seguir en el amor de Cristo, hacer las cosas que Él dice, las gentes van a ver lo que tú haces, las gentes van a sentir lo que tú haces porque se lo estás haciendo a ellos. Jesús dijo, si alguna de estas cosas se las hacéis a uno de mis hijos, a uno de estos. Y Él trata a la gente como si fueran sus hijos desde el punto de vista de que Él quiere que todos sean salvos, de que todos tengan la posibilidad. Entonces arraígate, es tiempo de agarrarte a las cosas del Señor con firmeza, es tiempo de edificarte. Busca ese tiempo, busca esa reflexión. No es algo que tiene que ser monótono en nuestra vida, sino que tiene que ser algo constante en nuestra vida. Jesús conoce a cada uno de nosotros, sabe cómo somos, sabe que muchas veces vamos más que otra cosa, vamos con el apoyo de nuestras fuerzas, muchas veces hacemos las cosas con nuestras fuerzas. Aun siendo cristianos, estoy hablándote a ti que eres cristiano, tanto al que pueda escuchar este mensaje y no creer en Dios como nosotros, pero te estoy hablando desde el punto de vista de que la mayoría de las veces actuamos por nuestras propias fuerzas, creyendo que estamos haciendo las cosas en el nombre de Él. Pero Él sabe cómo tú eres, sabe cómo tú vives, porque dice la palabra de la manera que habéis recibido al Señor Jesús. O sea, Él conoce cómo tú eres. Él sabe que muchas veces vamos con la espada por delante, como en aquel entonces fue Pedro, cortando orejas. Pues Él conoce que muchas veces vamos con espada, vamos queriendo, con la intención de agradar, queriendo hacer las cosas, y vamos con la espada por delante. Hay otros que simplemente les gusta hacer las cosas como un ejército. Dice la Escritura que no es con espada ni con ejército. Pues hay algunos que no se sienten bien si no lo hacen las cosas conjuntas, si no las hacen en grupos, si no se organizan como una entidad donde hay muchos para hacer cosas y todos están contentos haciendo algo. A Jesús no le importa cómo tú estás siguiéndole. A Jesús lo que le importa es que le sigas. A Jesús lo que le importa es que tú te agarres a Él. A Jesús lo que le importa es que tú te edifiques en Él, que te cimientes en Él. Eso es lo importante. Entonces, cada uno lo podrá hacer de alguna manera, pero lo importante es que le estés siguiendo a Él. Aleluya. La realidad de todas las cosas es que la obra la completa, la hace en cada uno de nosotros el Espíritu Santo. A Él es al que nos tenemos que dirigir, con Él es con el que tenemos que hablar, hacia Él es a quien tenemos que dirigir nuestras miradas hoy en día, porque Él es el que nos guía a esa verdad que necesitamos. Entonces, si nosotros nos dejamos y estamos dispuestos a soltar, porque no te puedes agarrar a algo, como te he puesto el ejemplo, no te puedes agarrar a algo si no te sueltas de algo. Porque muchas veces queremos agarrarnos a algo sin soltar.
Y eso no puede ser, porque el Espíritu Santo quiere que vayamos soltando las cosas que no merecen la pena de que tengas en tu vida, para tener las manos libres para poder agarrarte a lo que realmente merece que tengas en tu vida. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 15, versos del 16 al 20. Hechos 15, del 16 al 20 dice: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete. Fíjate bien en este verso, el verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba y se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, hay algo interesante que el apóstol Pablo está aconsejando. Es que no se trata de inquietar, no se trata de presionar, no se trata de darles órdenes, no se trata de mandarle a los creyentes. Dice la Escritura, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, o sea, que no impongan las cosas, porque no se trata de imponer las cosas de Dios a la gente. Dice la Escritura, sino que el verso 20 dice, sino que se les escriba que se aparten, o sea, dales una enseñanza, escríbeles, dales una enseñanza, dales algo a lo que ellos se puedan agarrar, que se aparten de ser contaminados. Lo importante en nuestras vidas es que seamos enseñables, que seamos personas que aceptemos, que seamos personas que podamos aceptar lo que el Espíritu nos dice, lo que Dios a través del Espíritu Santo aconseja. Seguro vas a tener oportunidades de tener esa experiencia, porque el Señor es un Dios que le habla a las personas, porque Él nos ama. Es un Dios poderoso que está constantemente cuidando de su pueblo, y Él quiere que tú y yo seamos enseñados, no increpados, no presionados, sino que vengamos a Él libremente con la condición de aceptar sus cosas tal y como Él nos las dice. El arraigo a Cristo, aleluya, se produce cuando de nuestra parte aceptamos esas enseñanzas, cuando de nuestra parte le decimos sí a través de lo que leemos, de lo que entendemos y comprendemos que realmente es lo mejor para nuestras vidas. Ahí es donde comenzamos en nuestra fe a soltar las cosas en nuestra vida que no nos traen cosas buenas, no nos producen un beneficio. Tenemos que soltar cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra es rica en traer buenas cosas a nuestra vida, traer conocimiento, traer sabiduría, practicar cosas que nos añaden valor y que luego enriquece nuestra vida. Debemos dejar espacios para que el Señor trabaje en nosotros. La palabra dice en Jeremías 17, y hace una comparación. Esto me ha gustado cuando lo he estado buscando y lo he estado leyendo. Jeremías 17, capítulo 17, verso 8, hace una comparación del hombre con un árbol. Dice el verso 8, Jeremías 17, 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y esto es interesante, primero porque nos compara con un árbol. Y un buen árbol, tiene que tener unas buenas raíces, tiene que estar bien arraigado, profundizando esas raíces hacia adentro de la tierra, para que luego cuando empiece a crecer el tronco se haga un árbol fuerte, se haga un árbol frondoso. Y dice la palabra que en esa comparación
que seremos como árboles plantados junto a las aguas. Dice que junto a la corriente echará sus raíces, profundizará en la tierra, y dice, y no verá cuando viene el calor. O sea, cuando viene el verano, viene el calor. Y aquí la expresión dice, y no verá cuando viene el calor. O sea, no le daremos importancia a la presión del calor, de la fatiga, el cansancio. ¿Por qué? Porque nuestras hojas estarán verdes, seremos árboles frondosos, dice la palabra, y el año de sequía, dice, y en el año de sequía no se fatigará, dice, ni dejará de dar fruto. Qué bueno que nosotros vivamos la vida delante de Dios desde esos puntos de vista, de ser personas que nos preocupemos por fortalecer nuestra raíz espiritual basada en la fe en Jesucristo, en el conocimiento de su palabra, y seamos árboles estables, frondosos. Y dice que está junto a aguas, junto a corrientes de agua. Entonces aquí hay algo que tenemos que tener claro. Una raíz de un árbol tiene dos funciones. Primero, arraigarse, fortalecerse arraigándose, haciendo fuerza hacia abajo para sujetarse bien. Pero también tiene la función de absorber los nutrientes. O sea, porque un buen árbol se hace grande porque está recogiendo de la naturaleza de la tierra, de la profundidad de la tierra, está recogiendo todos los minerales y los nutrientes necesarios para que se haga fuerte. El agua, los minerales, las cosas que necesite. Entonces aquí te está hablando de eso, te está hablando de que Dios te coloca en lugares de corrientes de agua viva. Y reflexionando un poco sobre esto, yo pensaba, cuando uno está cerca de un río, de un torrente, donde el agua viene fuerte, si tú no te agarras fuerte a la roca, el agua te lleva. La fuerza del agua te arrastra. Y yo pensaba, Dios nos pone en lugares donde la fuerza es fuerza que te puede arrastrar. Te pone en lugares donde son ríos, donde tú puedes recoger los nutrientes, donde tú puedes recoger el agua, que te va a ayudar a estar verde, frondoso, espiritualmente hablando. Pero es un lugar donde hay un movimiento fuerte, un movimiento brusco. Te tienes que agarrar, porque si no te va a llevar la corriente. O sea, ¿y qué es lo que está pasando hoy día? El mundo está ejerciendo una presión sobre el cristiano como una corriente que te quiere arrastrar a sus cosas. Te quiere arrastrar a todo lo que conlleva vivir como el mundo quiere. Pero aquí la palabra te está diciendo que es Dios el que te pone. Es Dios el que permite, vamos a decirlo así. Vamos a ver qué dice Efesios 3 referente a esto. Efesios capítulo 3, 14 al 18, mira lo que dice. Efesios 3, 14 al 18 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué interesante, porque en el verso 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. O sea, una vez más nos damos cuenta de la importancia. Lo importante no es que nos veamos en medio de esas corrientes, de esas fuerzas que intentan desestabilizarnos. No se trata de eso. Se trata de que veas lo importante que es vivir
en un lugar donde las corrientes están constantemente ejerciendo una presión sobre nosotros. Que hay agua, que hay movimiento, que no estás estancado, que Dios está observándote, porque Él es el que te ha plantado y es el que se va a preocupar de ti. Lo importante es que nosotros vivamos en un ambiente donde, aun no sabiendo lo que nos va a suceder, estemos confiados de que lo que nos va a suceder, Dios lo permite para la gloria y honra de su nombre y para una edificación y un fortalecimiento de cada uno de nosotros. Y aquí dice la palabra, que es interesante, en el verso 17, donde hemos leído en Efesios 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ese es el principal nutriente del cristiano. Si nosotros no hacemos las cosas por amor, no podremos hacer nada de lo que Dios quiere que hagamos. Porque si no hay amor en nosotros, ¿cómo vamos a edificarnos? ¿Cómo vamos a ayudar a otros? ¿Cómo vamos a bendecir a otros? Jesús decía, soportaos los unos a los otros. Si no nos sabemos soportar los unos a los otros, si no hay amor para soportarnos, ¿cómo vamos a poder sobreedificarnos? ¿Cómo vamos a poder bendecirnos entre nosotros mismos? O sea, él tenía claro que es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos en amor. En el amor de Cristo. Las cosas van a fluir si ese nutriente está en nosotros. Lo principal es el amor. Todo debe ser hecho en amor. Y sobre todo en el amor de Dios. Porque ese es el amor que cubre multitud de pecados, dice la palabra. Sin este nutriente en nosotros, no creo que pueda formalizarse una vida completa como cristianos, porque será algo que seremos esas clases de árboles que con el tiempo damos pie o cabe la posibilidad de que se seque, y Dios no quiere eso en nosotros. Nuestras raíces tienen que ser fuertes y el amor de Cristo es lo que nutre esa fortaleza. No podremos ejercer la fuerza necesaria para arraigarnos si ese amor no está en nosotros. Entonces, el mundo, las circunstancias que estamos viviendo hacen que veamos cómo están nuestras raíces. O sea, las cosas que están sucediendo, nosotros tenemos que reflexionar cómo estamos nosotros, qué estamos haciendo, cómo nos sentimos, cuán arraigados estamos en Cristo, cómo estamos sobreedificando. Es importante que tengamos estas cosas. ¿Estamos confirmando nuestra fe en Él? ¿Las cosas que estás viendo te están acercando más a Él o te están distanciando de Él? Cuando Jeremías habló sobre esto, dice la palabra que él pone su confianza en Jehová. Jeremías, donde hemos leído al principio, Jeremías 17. Hemos leído en el verso 8, pero mira lo que dice el verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, Jeremías tenía claro esto. Vamos a ser benditos si confiamos en Jehová. Vamos a ser bendecidos si confiamos en Jehová. Esto es algo que tiene que interiorizar la persona. Yo voy a ser bendecido por Dios. No porque yo me esfuerce por mi fuerza, yo consiga esto, no. Sino porque Dios lo ha dicho en su palabra. Tú crees en mí, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. Pero ¿dónde dice que te va a bendecir? Junto a aguas vivas, dice el verso 8. Junto a corrientes, aguas embravecidas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que te tienes que hacer? ¿Quieres vivir ahí? Porque Dios va a permitir que tú estés ahí. Además, Él dice que te planta en lugares de movimiento. Aleluya. Lo siento. Si crees que no, que puedes irte a otro lugar tranquilo donde vivir y morar en la presencia de Dios con tranquilidad, pero no es así. Dios te pone en un lugar para que aprendas, para que se pulan las cosas que tienes en tu vida. Una manera que Dios tiene de hacer que soltemos cosas
es precisamente plantándonos cerca de corrientes de agua, donde la erosión del agua constante hace que lo brusco de cada uno de nosotros sea pulido, sea transformado y sea hecho, como dice la palabra, sea hecho una roca moldeada por la erosión del agua. Entonces, Dios te planta ahí por algo, porque te ama, porque quiere que cambies, porque quiere que reflexiones en tu vida, porque un día le dijiste que sí, Señor, quiero ser un hijo tuyo, quiero conocerte, quiero aprender de ti. ¿Cuántas oraciones no has hecho así al Señor? Diciendo estas cosas. Señor, yo te amo, yo te necesito, no sé cómo llegar más hacia adelante, no sé cómo alcanzar más cosas, conocerte mejor. Le abriste puertas, le dijiste al Señor cosas que Él ahora está usando. Y te pone en medio de circunstancias vivas, de circunstancias de corrientes, de mares embravecidos. ¿Para qué? Para que tú te desenvuelvas, para que tú clames, para que tú busques, para que veas que lo necesitas y que Él está ahí y con toda seguridad te va a sacar, con toda seguridad te va a bendecir. O sea, vivir en corrientes de agua fuertes no es lo importante. Eso es, digamos que es la escena, el ambiente donde Dios se mueve para bendecir tu vida. Lo importante es cómo tú te estás arraigando a Él, te estás agarrando a su presencia. Lo importante es cómo tú estás buscando una estabilidad espiritual, sobreedificándote en Él. Porque la palabra está dicha, la palabra está dada, el ejemplo está puesto, Cristo en la roca. Es donde nos tenemos que posicionar. O sea, todo está hecho, todo está diseñado para que nosotros simplemente fuéramos y nos posicionáramos en el punto donde Dios quiere que esté su pueblo, sus hijos. Esa es la realidad. Ya no es tiempo de decir simplemente soy cristiano, ya no es tiempo de decir simplemente que soy un discípulo de Cristo. No, lo importante es que la gente vean, sientan que tú estás arraigado en el Señor, que tú estás fortalecido en el Señor, que la gente vean tu seguridad, porque no es algo propio de ti, sino que tu seguridad y mi seguridad viene de Cristo, viene de nuestra confianza en Él, viene de que las cosas las hacemos o pretendemos hacerlas conforme a su voluntad, para agradarle a Él, para darle la honra, para darle el respeto que se merece, porque Él murió por cada uno de nosotros con ese sentimiento, con ese sentido, de que un día nosotros pudiéramos estar arraigados, injertados en la rama, en el olivo, como dice la palabra que representaba al pueblo judío. Mucha gente del pueblo judío, sus ramas fueron quitadas del árbol, de ese olivo, e injertaron otras, que dice la Escritura que no teníamos, por decirlo de alguna manera, no teníamos el derecho de ser injertados en ese olivo, pero Dios en su amor tan profundo por todos injertó nuestras ramas, las ramas silvestres, las injertó esas ramas en el olivo para que nosotros pudiéramos nutrirnos de la savia de Cristo. Qué cosa más preciosa, qué cosa más preciosa. Hazte esta pregunta: ¿de qué se está alimentando el mundo hoy día? No tienes que decirte muchas barbaridades. El mundo se está alimentando verdaderamente de lo que el mundo quiere alimentarse. De filosofías, de conocimiento, de las cosas que al hombre le hacen sentirse bien. Pero dice la palabra que Dios nos ha plantado a nosotros y está viendo cómo baja el río con fuerza, y su preocupación no es esa, su preocupación no es de que nosotros vayamos a ser arrastrados. Él confía en que tú te vas a agarrar a Él, Él confía en que tú te vas a hacer tus raíces envueltos, te vas a enredar en Él, de manera que te sujetes, que te fortalezcas. Vamos al Salmo 92, a ver qué nos dice. Salmo 92, 10 al 15. Dice la palabra: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová,
Qué interesante. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué interesante. Interesante desde el punto de vista de que cuando tú estás cimentado, cuando tú estás arraigado a las cosas de Dios, dice la Escritura en el verso 11, mirarán mis ojos sobre mis enemigos. O sea, verás por encima lo que tus enemigos pretenden. Tendrás esa visión. Y dice, verán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí. O sea, habrá una percepción espiritual sobre las cosas donde tú podrás estar por encima, ver las cosas que se están aconteciendo. Por eso te he preguntado de qué se está alimentando el mundo. Nosotros no nos podemos alimentar de las cosas que el mundo se alimenta. No nos podemos alimentar de las cosas que el mundo se alimenta porque nosotros no somos de este mundo. Estamos entendiendo la palabra, estamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir con esto. El título que le he puesto al mensaje es soltar para arraigar. Soltar para arraigar. No podemos agarrarnos a algo si no soltamos primero algo. Y Cristo conocía tu condición, mi condición, sabía cómo éramos. Y a Él no le preocupó cómo éramos. Él se metió en nuestras vidas, nos tocó el corazón, nos ayudó a entender cosas, le dijimos, aceptamos nuestras vidas como creyentes. Y Él está en el proceso de hacernos soltar las cosas que a Él no le agradan, que sabe que no necesitamos para entrar en el reino de los cielos. Y llegará el día donde tú poco a poco irás entendiendo lo que no necesita tu vida y te irás agarrando a lo que sí necesita tu vida. Soltar para arraigar. Soltar cosas para agarrarte a cosas mejores, las cosas que Dios te da. Las cosas que Dios da siempre son mejores que las cosas que el mundo nos ofrece. Entonces nosotros tenemos que tener claro esas cosas. Es tiempo de soltar cosas. Lo que estamos viviendo en estos tiempos, el Espíritu Santo nos está guiando a toda la verdad. Y la verdad conlleva entender lo que tenemos que soltar y a qué nos tenemos que coger. Amén. Cuando Pablo escribió a los Colosenses, donde hemos leído en el capítulo 2, él estaba escribiendo a una iglesia que amaba a Jesucristo, a una iglesia que los hermanos se amaban entre ellos, pero también le estaba escribiendo a una iglesia que estaba enredada en la filosofía del pensamiento griego. La iglesia en Colosa, la iglesia en la Odisea, todas estas iglesias de los puntos de Asia, de aquella zona de Grecia, tenían una influencia muy fuerte en el conocimiento del griego, de la filosofía griega, y ellos llegaban a las iglesias porque habían sido tocados por el Señor como nosotros somos tocados por Cristo, igual, ellos estaban siendo tocados, pero venían enredados con pensamientos, cultura, filosofía, creencias. Entonces ellos no se daban cuenta que muchas veces, aunque amaban a Dios, estaban adorando cosas que no tenían que adorar, estaban prestando la atención a muchas cosas que a Dios no le agradaban. Y entonces es necesario soltar cosas. O sea, hoy el cristianismo está viviéndose de una manera donde no le estamos dando la importancia de vida a soltar cosas para agarrarte firmemente a Cristo. Y Dios está demandando eso en medio de su pueblo. Le está diciéndole al pueblo, es tiempo de que sueltes las cosas que a mí no me agradan. Porque yo te amo, el Señor nos ama. Dios ama a su pueblo. Pero nosotros tenemos que ser un pueblo enseñable, un pueblo que acepte las cosas que Dios quiere que por amor salgan de tu vida para coger algo que es mucho más importante. Es tu vida eterna, es tu presencia, tu estar en su presencia, conocerlo de una manera a Él poderosa, vivir una vida como Él quiere que la vivamos. Por eso Pablo le decía en Colosenses a los hermanos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Y luego dice, según las tradiciones de los hombres.
O sea, la tradición es algo muy fuerte en la sociedad, es algo que como esos ríos de agua viva te llevan o te intentan llevar en la corriente a sus tradiciones. No seamos tradicionales conforme a las costumbres del hombre, porque nos vamos a enredar en cosas que Dios no quiere que nosotros estemos enredados. Vive plantado, vive arraigado, vive confirmando tu fe, vive en la corriente, por supuesto, porque Dios está pendiente de ti, de las cosas que tú vives, pero soporta la fuerza, soporta la presión, soporta la adversidad. ¿Por qué digo estas cosas? Porque ahí es donde Dios te ha puesto, y ahí es donde Dios te está dejando los tesoros escondidos, donde Dios te está plantando para que tú te fortalezcas, para que tú te edifiques, para que tú crezcas. Terminamos con Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versos 17 en adelante. Tres versos. Romanos 11, 17. Mira lo que dice. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, que permite que el olivo sea gajado, sea rasgado, en la manera en que las ramas silvestres que somos nosotros podamos estar injertas en la gran familia de Dios. Y es algo poderoso lo que hace la savia del olivo. Digamos que la savia del olivo es como la sangre en las personas. Cuando tú te haces una herida, la sangre empieza a hacer un mecanismo de defensa donde lo que intenta hacer la sangre es cicatrizar la herida, hacer que se cierre. Y cuando se hace un injerto, es esto lo que sucede. Cuando se mete una rama para injertarla dentro de un olivo, de un tronco de olivo, lo que está haciendo la savia es hacer la función de cicatrizar el exterior para que fluya la savia buena del olivo en la rama silvestre. Y qué precioso es que el Señor nos coja de donde estamos en nuestras vidas, de nuestro pasado, de nuestros pecados, de nuestras formas de vivir, y nos injerte en el olivo, para que seamos parte del olivo, para que seamos parte de esa bendición. Qué precioso es, dice la palabra, que no nos jactemos, verso 18, que no nos jactemos contra las ramas, que no nos jactemos contra las ramas originales del olivo. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, nosotros no sustentamos las cosas de Dios. Las cosas de Dios nos sustentan a nosotros. Las cosas de Dios nos nutren a nosotros. La raíz, ahora hablando como un todo, la raíz aquí representaría a Jesucristo. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da el crecimiento, Él es el que se arraigó a través del sacrificio, la muerte en la cruz y la resurrección. Él arraigó y a la vez arrancó el pecado, la muerte, la destrucción en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el verso 19, pues las ramas dirás fueron desgajadas, pero que yo fui injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, dice la palabra, pero tú por la fe estás en pie. Aleluya. Termino con esto, cierro con esto. Qué interesante es que tú estés en pie gracias a la fe en Jesucristo. No por lo que ves, no por las circunstancias. Que todo lo que estés viviendo en tu vida sean nutrientes que te ayuden a fortalecerte cada día más en Él. Que Dios te bendiga. No te olvides soltar para poder agarrarte, soltar para arraigarte. No te olvides de que Dios te está viendo, Dios te ama, Dios es el que te sustenta. Bendice a tu familia, bendice a tus compañeros de trabajo, bendice a los que te conocen. Haz la obra, dice la palabra. Y esa es la mejor y la más sencilla manera de hacer la obra, que la gente vea en nosotros a quién estamos arraigados. Amén. Dios te bendiga.
Lo dejamos por esta tarde. Te bendigo, bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar. Que Dios te bendiga. No te bendigo yo, te bendice Dios. Y todo lo hagamos siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya, 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 chao.